música. Oh, no, está bien, hermano. Está bien. Muy buenas tardes. Espero que estén muy bien. Ya estamos a unos minutos de iniciar la transmisión de la primera predicación del día domingo de la Iglesia Bíblica Bautista. Gracias a todos que se van conectando. Vamos a pedirles unos minutitos para empezar. Y si ya estás listo, puedes acompañarme a Romanos 1, porque allá vamos a estar en unos momentos más. Romanos 1. Y para que no haya silencio, mientras esperamos que las personas se conectan, me voy a poner a leer Romanos capítulo 1. Solo vamos a estudiar versículos 14 al 17, pero en este momento, mientras esperamos que se conectan, leamos el capítulo entero, ¿ya? Para aprovechar bien el tiempo que estamos esperando. Romanos 1, voy a leer todo el capítulo mientras esperamos a los demás. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Los que se van conectando ahora, para que sepan, mientras esperamos que más personas se conecten, estamos simplemente leyendo Romanos 1, para que no haya silencio y para aprovechar bien el espacio. Vamos leyendo en Romanos 1, versículo 8. Dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros y para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a nosotros y a mí, a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amigos que se van conectando, lo que estamos haciendo por mientras esperamos que más personas se conecten, estamos leyendo Romanos capítulo 1, el capítulo completo. Luego iremos a nuestro texto, que son los versículos 14 hasta el 17. Pero sigamos leyendo. Romanos 1, 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia
de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios les entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Vamos a esperar un segundo. Lo que estamos haciendo ahora, hasta que se conecten más personas, es leer Romanos 1, el capítulo entero. Luego iremos a nuestro texto, que son los versículos 14 al 17. Vamos ahora en el versículo 26. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas engaños, y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Bueno, ahí estábamos leyendo Romanos capítulo 1 en introducción, mientras esperábamos que más personas se conectan. Yo creo que ya ha pasado suficiente tiempo para que empecemos. Si me dan un segundito, quiero anotar algo. No se burlen, por favor, de mi lápiz tan masculino. Bueno, me dan un segundito, por favor, para anotar algo. Ok, ya estamos listos. ¿Cómo están todos? Perdónenme que no tengo mi notebook en este momento para ir acompañándoles, comentando, poniendo me gusta y todas estas cosas, pero confío que están conectados y que están viendo. Les amo mucho. Les extraño. El hermano Dusan dice, le regalaremos un lápiz de Dusan Prevención. Jajaja, saludos, pastor. Eso es lo que me hace falta, hermano. Mira lo que me están haciendo acá. Las mujeres me están dando cosas así, no sé qué hacer. Me siento vergüenza, hermano. Gracias. También manda saludos Raúl. Aquí van apareciendo comentarios. Miguel Uribe, un saludo desde muy lejos a usted. Dios le bendiga.
Muy bien, estamos entonces en Romanos. Vamos a ir al capítulo 1. Por favor, abran sus Biblias a Romanos 1, versículos 14 hasta el 17. Vamos a volver a leer nuestro texto y luego vamos a orar y entonces ir estudiando. Y cuando quería comentar eso, cuando nosotros oramos en una predicación, no simplemente oramos antes de predicar porque es lo que nos dijeron en clase de predicación que tenemos que hacerlo. O sea, no simplemente lo hacemos por rito. Bueno, voy a predicar, tengo que orar porque siempre oro antes de predicar. Es más que eso, la oración antes de predicar tiene muchas funciones, pero una de las principales es acudir a Dios y pedirle al Señor, el autor de este libro sagrado, que Él nos enseñe. Y sabemos que es un trabajo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo quien inspiró las palabras de este libro y las preservó para nosotros. Es Él que da luz y da entendimiento de las Escrituras. Y es por eso que nosotros oramos al Señor rogando que nos ayude, que nos enseñe. Bueno, vamos a leer versículos 14 al 17. Dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Piensa en esta palabra, la palabra deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros, que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a inclinar nuestros rostros y nuestros corazones ante el Señor. Padre, quiero decirte gracias por un libro perfecto. ¿Cuánto necesitamos escuchar de tu palabra hoy? Te ruego, Señor, que las personas que deben estar conectadas se conecten. Y te ruego, Señor, que cada uno de nosotros que estamos unidos de una u otra manera en este momento, por medio de esa conexión en Facebook, esa transmisión, te ruego que todos nosotros podamos enfocarnos en tu palabra, concentrarnos en cómo el Espíritu Santo convence, guía y da luz. Y pedimos que todo esto sea para que Jesús sea glorificado. Sabemos que tu Espíritu siempre quiere apuntar nuestros ojos a Jesús, nuestra atención a Jesús. Entonces yo te pido esto, Señor, que en este tiempo no estemos pensando en nadie más, menos en el pastor, sino que estemos pensando en el buen pastor, en Jesús, concentrados en quién es Él, lo que Él ha hecho, cómo es Él y lo bueno que eres, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por enseñarnos. De antemano nos comprometemos a responder con fe y acción a lo que tu palabra dice. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El versículo 14. Bueno, hermanos, yo tengo 4 puntos aquí en mis apuntes. Ahí están. A ver si se ve. La deuda del evangelio, el apresto del evangelio, el poder del evangelio y la justicia del evangelio. Algo que me llamó la atención es que en el versículo 15 dice el evangelio. En el versículo 16 dice del evangelio. En el versículo 17 dice el evangelio. ¿Ya? En el versículo 1 dice apartado para el evangelio. Y se ve mucho acá en este pasaje. Se habla en este capítulo, en este libro, mucho sobre el evangelio. Y lo que nosotros vamos a ver en estos versículos son estos puntos. En el versículo 14, la deuda del evangelio. El versículo 15, el apresto del evangelio. El 16, el poder del evangelio. Y el 17, la justicia del evangelio. Versículo 14 dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor.
Esta es una forma de hablar cuando dice a griegos y a no griegos. Es una manera de poder dividir a toda la población humana en todo el mundo en dos grupos. ¿Me entiendes? Es una forma de decir que estoy hablando de todos. ¿Me entiendes? Él estaba escribiendo a Roma, ¿cierto? Y ellos se entendían muy bien cuando dice a griegos. Y él está diciendo y a no griegos. Si yo dijera, por ejemplo, hay solamente dos tipos de personas en este mundo. Los chilenos y los no chilenos. ¿A quiénes estoy refiriendo? Estoy refiriendo a toda criatura en todo el mundo. Y este fue el punto del apóstol Pablo aquí, que el Señor nos está diciendo que Él está hablando de todo el mundo, ¿ya? Estoy incluyendo a todos. O sea, o eres chileno o no eres chileno, ¿me entiendes? O eres griego o no eres griego. O eres sabio o no eres sabio. Esto incluye a todos. Pero ¿con qué fin está ocupando esa forma de hablar el Señor para enseñarnos? Él nos está tratando de decir que la obligación o la deuda que tenía el apóstol Pablo era el predicar el evangelio a toda criatura en todo el mundo. A los griegos, soy deudor con ellos. A los no griegos, soy deudor con ellos. A los sabios, deudor. A los no sabios, deudor. A los chilenos, deudor. A los no chilenos, deudor. ¿Y cuál era la deuda del apóstol Pablo? Porque entendemos lo que es ser deudor. Yo me imagino que varias personas escuchando mi voz tienen deuda. Gracias a Dios puedo decir que no tengo ni un pesito de deuda. Hemos tratado de ser muy diligentes con esto. Yo ni tengo tarjeta de crédito. Ya no quiero. Me da terror, me da miedo. Nosotros con Ani ahorramos muchos años para comprar un vehículo, por ejemplo. Ahorramos muchos años y todo lo que compramos lo hacemos con efectivo. Ten mucho cuidado con el tema de la deuda, porque la deuda es esclavizante. Y este es el punto, hermanos. El apóstol Pablo está diciendo que yo soy deudor, tengo una deuda, yo soy esclavo, he sido esclavizado de algo. ¿De qué? ¿Cuál era su deuda? Vamos a ver en el siguiente versículo, todavía no llegamos ahí, pero él habla de anunciar el evangelio. Esta era su deuda, el predicar el evangelio a toda criatura. Esta es la deuda del evangelio. Tú que has escuchado al evangelio, tú que has recibido y has creído en el evangelio, tienes una deuda de predicarlo a todos los demás. Marcos 16:15. Voy a buscarlo aquí para no citarlo mal, aunque creo que tengo memorizado el versículo. Sería un buen versículo para memorizar para todo cristiano. Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Cuál es mi deuda para con los griegos? El predicarles el evangelio. ¿Cuál es mi deuda con los no griegos? El predicarles el evangelio. El evangelio no discrimina. Es para todo el mundo. Cuando vas predicando el evangelio no puedes llegar a la dirección equivocada. No puedes golpear la puerta de una casa para predicarle el evangelio. Después abre la puerta a una persona y dice, al verte me di cuenta que llegué a la casa incorrecta. No, el evangelio es para todos. No importa si la persona que abre la puerta es una persona adinerada. No importa si la persona que abre la puerta es varón, o si es mujer, o si es una persona de bajos recursos. No importa si es una persona con piel blanca, no importa si es una persona con piel negra. No importa. El evangelio es para todos y nosotros hemos de predicar el evangelio a todos. Mi papá siempre me enseñaba algo. La gente honesta pagan sus deudas. ¿Ya? La gente honesta pagan sus deudas. Entonces nosotros, quienes somos cristianos, vamos a predicar el evangelio a las personas y nadie debe aplaudir por nosotros. ¡Oh, qué gran ganador de almas eres! Te felicito, hermano, que estés predicando. No, soy un siervo inútil, haciendo nada más lo que el Señor requiso de mí.
He de predicar el evangelio, dice 1 Corintios capítulo 9, versículo 16. Dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Esta frase, esta forma de hablar, ay de mí, es como decir, qué vergüenza si yo no predico el evangelio. Tengo que predicar el evangelio. En Coyhaique, la gente está muriendo de hambre espiritual. Y nosotros tenemos el pan de vida. Como cuando Cristo alimentó a los miles. Él después primero repartió el pan a sus discípulos y luego los discípulos eran encargados de ir repartiendo este pan a las multitudes. De la misma forma, Dios que te salvó por su gracia, que te dio vida eterna, que te dio acceso al pan de vida, te da el pan de vida a ti y te dice, te encargo la distribución, te toca a ti entregar ese pan de vida a todas las multitudes. Nosotros también estábamos muriendo de hambre espiritual, pero hemos recibido este pan de vida para jamás volver a tener hambre. Nuestros familiares, vecinos, compañeros de trabajo, colegas, siguen muriendo de hambre espiritual. Y nosotros tenemos acceso a la fuente abundante de pan. Tenemos que compartir. Tenemos que compartir. Se ha dicho que el evangelismo se puede definir así. Un mendigo diciendo a otro mendigo, ¿dónde encontró pan? Pues digamos, hermanos, a todos, ¿dónde se halla pan? Es una deuda que tenemos. Si no lo hacemos, pues no estamos haciendo bien. Sigamos con el versículo 15. Dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Este versículo me hace pensar de la armadura de Dios. De Efesios 6:15 que dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Con el apresto del evangelio de la paz. De hecho, en las más antiguas versiones, a veces yo cuando estoy estudiando la palabra, me gusta ver la Reina Valera de 1569. Me gusta ver la Reina Valera de 1602. La 1865 y la 1909, que son las versiones anteriores a la que ocupamos nosotros, que es la 60. Y me llama la atención esto, que la 1569, la 1602, la 1865 y la 1909, donde dice, pronto estoy a anunciaros el evangelio, dice esto, presto estoy a anunciaros el evangelio. Por eso me hizo pensar que dice, y calzado los pies con el apresto del evangelio. Esta palabra apresto refiere, ¿cierto?, a la preparación, al estar listo, preparado para hacer algo. Y en Efesios 6:15, donde dice apresto, habla de estar listo o preparado para algo, ¿cierto? Me hace pensar muchas veces de mi familia. Nosotros nos gusta salir de paseo, nos gusta salir de familia, o cuando no estamos en cuarentena nos gusta, ¿cierto?, ir al supermercado todos juntos, al Sodimac. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir al Unimall, el Unimall, como dice el hermano Dusan, la hermana Nicole. Vamos a ir al Unimall, el mall de Unimall, ¿ya? Nos gusta ir al Sodimac y les decimos a los niños, alístense, chicos. Prepárense, ya vamos. Y eso refiere que tienen que hacer dos cosas muy importantes. Ya les hemos entrenado. Tienen que ir al baño, o si no, 30 segundos después de salir de la casa, papá, tengo que ir al baño. Entonces decimos, niños, baño y zapatos. Eso nada más. Vayan al baño y cálcense. Así se dice, ¿no? Calzar, cálcense. Pónganse los zapatos, las zapatillas. Eso es lo único que tienen que hacer. Yeah. Entonces, no falta nunca que nosotros somos 6, que 5 de nosotros ya estamos subiendo al vehículo, estamos esperando tanto rato para salir y alguien anda pie pelado.
o en chileno, pata pelada, que no tienen calcetines, no tienen sus zapatillas, y nosotros, ya nos vamos, ¿por qué no estás listo? La idea en Efesios 6, cuando habla de la armadura de Dios, específicamente está hablando de soldados que tenían que estar calzados los pies, ¿ya? Tenían que tener sus zapatos puestos, o sandalias, o lo que sea, cómo se vestían ellos, ¿ya? Pero tenían que tener los pies calzados, porque si no, ¿qué pasa si de repente suena la trompeta? Viene el enemigo, están atacando, vamos a defendernos, o tenemos que ir a pelear, y ahí está uno de los soldados poniéndose los zapatos. No está listo para pelear, ¿me entiendes? No está listo para pelear. Y hermanos, algunos cristianos no tienen sus pies calzados con el apresto del evangelio. No están listos para predicar el evangelio. Se les presenta una oportunidad para predicar el evangelio. No importa dónde estén, pero se les presenta alguna oportunidad y ellos dicen, oh, pero ¿qué pasa si me rechazan? Debo predicarle el evangelio, pero aquí tengo un tratado. Pero ¿qué pasa si me dicen que no lo quieren? Debo predicar el evangelio, pero ¿qué pasa si me dicen que soy fanático religioso? Y los cristianos no están preparados en cualquier momento a predicar el evangelio. No tienen sus pies calzados con el apresto del evangelio. El apóstol Pablo decía, pronto estoy para anunciaros el evangelio. Él estaba listo en cualquier momento, quería llegar a Roma para predicar el evangelio allá en esta gran ciudad. Siempre necesitamos estar listos, hermanos, o prontos para entregar el evangelio, para predicar el evangelio. Escucha esto, va a sonar un poco feo, un poco fuerte quizás, pero tanto como un soldado descalzado no es apto para la batalla, un cristiano que no está listo para predicar el evangelio en cualquier momento a cualquier persona, tampoco es apto para la batalla, para la guerra. No es digno de la buena batalla a la cual hemos sido llamados, hermanos. Entonces, en el versículo 14 vemos la deuda del evangelio. Date cuenta que tú tienes una deuda para con toda criatura para predicar el evangelio. Date cuenta, hermanos, en el versículo 15, que necesitas estar preparado, pronto, apresto, listo para predicar el evangelio. En cualquier momento, a cualquier persona. Quizás tú tienes en mente candidatos para el evangelio. Y puede ser alguien quizás que es como tú. Solemos pensar así. Que alguien... ¿Qué pasaría, hermanos, si yo predicara el evangelio solamente a los gringos? Estaríamos bastante mal, ¿cierto? ¿Qué pasaría si tú solo predicas a gente que es de tu barrio? Estaríamos muy mal. ¿Qué pasaría si solo predicas a la gente que tiene los mismos gustos o la misma edad que tú o el mismo sexo? ¿Ya? ¿O qué pasaría si alguien solo predicaras el evangelio a la gente que tiene la misma clase socioeconómica que tienes tú? Estaríamos bastante mal. Debes de estar preparado, listo para predicar el evangelio a cualquier persona y en cualquier momento. En el versículo 16 vemos el poder del evangelio. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El poder del evangelio. La palabra evangelio es una palabra que en vez de traducir a castellano, se castellanizó, ¿ya? Entonces, la palabra original es euvangelum en griego, y en vez de traducir euvangelum a castellano, inventamos una nueva palabra, la palabra evangelio. Pero si se hubiera traducido la palabra euvangelum a castellano, la traducción sería buen mensaje
o buenas nuevas o buenas noticias. Esto es lo que significa la palabra evangelio. Es un buen mensaje, buenas noticias. Te hago la pregunta, ¿tú has escuchado el evangelio? Son las noticias que Cristo murió por tus pecados, que derramó su sangre y pagó el precio de tus pecados. Fue sepultado y al tercer día resucitó. Este es el mensaje de la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Y es un mensaje poderoso. El poder del evangelio, su poder es que puede salvar a un alma. Su poder es que puede librar a esclavos. Su poder es que resucita a los muertos espirituales. El poder de dar vista a los ciegos espirituales. El poder de cambiar tu rumbo cuando ibas al infierno. El poder, veremos en el siguiente versículo, todavía no, pero el poder de cambiar trapos de inmundicia en la perfecta justicia de Dios mismo. El evangelio es un buen mensaje. Esto es cierto. El evangelio de Cristo. ¿Qué es el evangelio de Dios? El evangelio de Jesús, el evangelio de Cristo, el evangelio de gracia. Muchas formas de cómo referir al evangelio en las escrituras. Es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, y que podamos tener salvación por medio de este mensaje, arrepintiéndonos para con Dios y creyendo en este mensaje. Es un buen mensaje, es buenas nuevas. Pero alguien dijo esto, que solo son buenas nuevas si es que llegan a tiempo. Por ejemplo, si el gobierno te diera una beca para poder estudiar todos tus años de universidad gratis. Qué tremenda noticia sería esta, ¿no? Ojalá hubiese sido así para mí o para mi esposa. Que el gobierno te diga, voy a pagar tus estudios. Gran noticia. Pero ¿qué pasa si te gradúas? Entras a una universidad y te dan la cuenta y tienes que pagar el primer semestre, todos los libros, y después segundo semestre, todos los libros, tienes que pagar todo, segundo año, tercer año, cuarto año, y después de terminarlo todo sales con tu título. Tengo mi título, y de repente descubres debajo de la cama una carta que llegó a tu casa hace 4 años. Y tu hermanito chico lo metió debajo de la cama. Sacas esa carta, abres el sobre, lees la carta y dice, el gobierno te ha dado una beca para pagar 100% a tus estudios. Oh, qué tristeza sería. ¿Por qué? Porque las buenas noticias no llegaron a tiempo. Ya pagaste todo. Nosotros tenemos un buen mensaje, que la gente puede ser salva, pero la gente está pereciendo, muriendo y yendo al infierno. Y no son buenas nuevas si es que no llegan a tiempo. El tiempo es corto, entonces ocupa tu tiempo ahora para ganar almas. Cristiano, no seas rebelde y digas, no, yo algún día voy a pensar en predicar el evangelio a mi amigo. No, algún día voy a pensar en predicar el evangelio a mis parientes. Porque la vida es muy corta. Es como una neblina. En la mañana te levantas, tremenda neblina, pasa 1 o 2 horas y todo clarito. La neblina desapareció. La vida es así, es momentánea. Y la vida termina así de rápido. Tan corto es el tiempo que tenemos. Porque se aproxima la muerte y se aproxima la venida de Jesús. Y en la muerte ya no podrás predicar el evangelio. Porque la gente que está en el cielo ya son salvos. Cuando Cristo vuelve, tu tiempo, tu trabajo,
Tu espacio para poder servirle a Cristo se acabó. El tiempo ya no hay más tiempo. Entonces nosotros tenemos que trabajar mucho más de lo que estamos trabajando. Hazte la pregunta. A lo mejor tú eres predicador del Evangelio. Eso es muy bueno. Ay de nosotros si no lo hacemos. Pero hermano, hermana, ¿puedes dar más esfuerzo en predicar el Evangelio? ¿Podrías predicar a más personas? ¿Podrías dedicar más tiempo a predicar? ¿Podrías orar más por los perdidos? Yo creo que todos podemos y necesitamos hacer que este mensaje llegue a toda criatura en todo el mundo durante nuestra generación. No esperemos, no dependamos de la siguiente generación, no podemos depender de la generación anterior, nos toca a nosotros alcanzar a nuestra generación, porque si no, van a morir sin que nadie les diga. No puedes esperar que tus nietos le cuenten a tu vecino cómo ser salvo, porque cuando ellos entiendan el Evangelio y puedan predicar el Evangelio, tu vecino va a estar muerto. Nos toca a nosotros ahora, en este momento. Yo creo que todos los cristianos, los que somos verdaderamente salvos, querremos, ¿cierto?, que todos sean salvos. Quisiéramos que todos sean salvos y quisiéramos ser usados por Dios para que muchos puedan venir a Él para ser salvos. Pero tristemente no hacemos nuestra parte de predicarles, de abrir nuestra boca, de usar nuestra lengua, nuestros labios para anunciar el Evangelio. No estamos prontos, no estamos listos, no estamos prestos como el apóstol Pablo. Te hago la pregunta, ¿estás avergonzado de Cristo? Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación. ¿Tú tienes vergüenza de Cristo? ¿Te da vergüenza el Evangelio? Pablo no se avergonzaba del Evangelio y tú tampoco debes avergonzarte. Nunca te dé vergüenza tener una Biblia en manos. Nunca te dé vergüenza cuando los hombres empiezan a contar chistes de doble sentido y tú dices, no, yo no bromeo así. No te dé vergüenza cuando la gente empieza a ser vulgar o mentir o chismear y tú dices, no, prefiero no participar con esto. No te dé vergüenza decir, sí, yo soy seguidor de Jesús. No te dé vergüenza cuando de repente en el mundo empieza a decir, y estos fanáticos religiosos que ni creen en el aborto. Decir, ¿sabes qué? Yo soy uno de estos. Yo no creo en el aborto. Estos intolerantes que no aceptan el matrimonio de homosexuales. ¿Sabes qué? Yo tampoco acepto eso porque lo que la Biblia dice es en contra de esto. Yo tampoco puedo aceptar algo que es contra la biología, que es contra la ciencia. Qué intolerante que hay una niñita que quiere que le diga él, o que le digan que es hombre, o que hay un niñito que quiere que le digan que es niño. No, yo no voy a mentir. Yo no voy a apoyar una enfermedad mental en que una persona piensa que es de otro sexo, de lo que es. Yo no voy a apoyar esto porque es en contra de la Biblia, es en contra de la ciencia. No te dé vergüenza de estas cosas. No, ¿sabes qué? Me da vergüenza decir mi testimonio en frente de la iglesia, porque ¿qué pasa si se ríen de mí? Primeramente, nadie se va a reír de ti. La iglesia va a aplaudir y gritar, gloria a Dios, amén, que lo que Dios ha hecho en tu vida. No, yo no sé si me puedo bautizar porque todo el mundo me va a estar mirando. Van a estar todos mirándome, voy a mojar y van a estar viendo a nadie más. Me da vergüenza. No te dé vergüenza. La Biblia dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. En Romanos 10:11, no te dé vergüenza. No te dé temor predicar el Evangelio. Ser seguidor de Jesús. Que jamás te avergüences de eso. Debemos de avergonzarnos de cosas malas, no de cosas buenas. Amén. Predicar el Evangelio a los perdidos, el discipular a nuevos creyentes, entrenar a nuevos pastores es el trabajo principal de cada cristiano y de cada iglesia. Un autor dijo eso, me gusta, se llama Oswald J. Smith. Él dijo, cualquier iglesia que no toma en serio cumplir la gran comisión ha perdido su derecho bíblico de existir. Wow, qué fuerte, ¿no? Pero es cierto que la iglesia que no evangeliza se fosiliza.
Las iglesias que se convierten más bien en un club social ya no tienen derecho de existir. Nosotros no somos un club social, somos un ejército del Señor, un ejército ganador de almas. Existimos para glorificar a Jesús, llevando a cabo la gran comisión. El poder del Evangelio. ¡Wow! La deuda del Evangelio, el apresto del Evangelio, el poder del Evangelio. Vamos al versículo 17 para ver la justicia del Evangelio. Romanos 1, 17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo es que la justicia de Dios sea revelada por fe en el Evangelio? La justicia de Dios se revela en el Evangelio porque uno es justificado por la fe, ¿ya? Y una vez justificado por fe, uno vive por fe. O sea, la puerta para entrar a la vida cristiana es fe en Cristo. La salvación es por creer en el Evangelio. Pero desde este momento, desde ese punto de nacer de nuevo por fe en Cristo, hasta que yo me muera o hasta que Cristo vuelva, la vida cristiana sigue siendo una vida de fe. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. No solamente es justificado por fe, sino que desde el momento de ser justificado hasta morir o hasta que suene la trompeta, su vida es una vida que ande en fe, por fe. La Biblia dice, por fe andamos y no por vista. En 2 Corintios 5, 7, esa frase, la frase que dice, mas el justo por la fe vivirá. Es muy interesante porque está citando al Antiguo Testamento, Habacuc 2:4. Pero también, no solamente se cita aquí en Romanos 1, es citado este versículo en Gálatas 3:11 y es citado este versículo en Hebreos 10:38. ¿Tú crees que es importante para el Señor esta frase? ¿Que lo dijo 4 veces en la Biblia? Por supuesto, el justo por la fe vivirá. ¿Sabes qué? Me acaba de aparecer una notificación en mi celular que es de mi aplicación de la Biblia que dice, Kyle, mi primer nombre, Kyle, ¿necesitas ayuda? Quiero decirle, no, déjame en paz, estoy tratando de predicar, ayúdame a predicar. Ay, son cosas que vivimos. Entonces, la justificación, la justicia de Dios se revela en y por el Evangelio. ¿Qué es la justificación? Escucha bien esto. Es un acto de gracia en donde nuestro Dios perfectamente justo perdona a un pecador completamente injusto y lo declara justo con la perfecta justicia de Jesús. Voy a repetirlo. ¿Qué es la justificación? Es cuando Dios, quien es justo, perdona a un pecador injusto y le regala, le atribuye la perfecta justicia de Jesucristo. Si escuchando eso tú no puedes gritar gloria a Dios, creo que estás muerto o durmiendo. No sé qué te pasa, pero qué cosa más emocionante pensar que Dios tomó a mí, un miserable, pecador, injusto, impío, malo en todo sentido, desde el corazón hacia afuera, totalmente podrido. Y me regaló la justicia perfecta de Jesús. No hay nada como esto, como ese intercambio que Dios hizo. En cuanto a la justicia, según las Escrituras, nosotros estamos totalmente en quiebra. O sea, tu cuenta de justicia está en cero sin Jesús. No tienes justicia, nada. Aún tu mejor obra, lo más humanista, olvidé una palabra. ¿Cómo se llama? Comenten la palabra. Es una palabra que cuando tú haces algo como caridad para ayudar a otro, sin ningún motivo
secundario. Altruismo, ¿ya? La palabra altruismo, sin importar qué tan altruista te crees. Tú no eres justo. No tienes justicia. En tu mejor momento, en el mejor día de toda tu vida, sigues siendo pecador. Tu mejor obra de justicia, que podrías decirle, Señor, es lo mejor que he hecho en toda mi vida, me he esforzado años para poder hacer eso, lo ofrezco a Él y Él dice, ¡asco! Es un trapo de inmundicia, sucio, feo, injusto, no lo quiero. Yo sé que es fuerte lo que estoy diciendo, pero tenemos que entender la naturaleza del hombre. Porque algunos piensan, no, el hombre es más o menos bueno, pero debe evolucionar un poco más para que sea mejor. No, el hombre no es bueno. En ese mismo libro, en este mismo capítulo, son los versículos 18 hasta el 32. Si no estuviste con nosotros en los primeros minutos, cuando leímos el capítulo entero, te animo a leer versículos 18 hasta 32 para ver el alcance de la pecaminosidad, la culpabilidad del hombre. Porque ahí habla de cualquier perversidad y cosas incluso que la gente hoy en día dice que el Nuevo Testamento no condena, como por ejemplo el homosexualismo. Acá mismo en Romanos 1 condena al homosexualismo y varios otros pasajes también. Este no es un mensaje que habla de eso, pero es solamente un ejemplo de la perversidad del ser humano. La fornicación. Hoy en día en nuestro mundo se ha aceptado que la gente viva juntos sin casarse. Oh, sí, convive todo el mundo. No nos queremos casar, pero está bien, estamos felices. No están felices, están mal. Están mal con Dios porque están fornicando. Esas cosas no están bien. El engaño, que ha llegado a ser tan común. ¿Sabes qué? He llegado a un punto que no confío en nadie en Coyhaique. Ninguna parte donde voy a vender o voy a comprar, no confío en nadie. Tantos mentirosos, tanta gente que no tienen palabra o que te dicen una cosa, hacen otra cosa o te roban. No confío en nadie, a menos que sepa que es mi hermano en Cristo. Y tristemente, aún en este caso, a veces es difícil confiar. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, dice Isaías 64:6. Podríamos ver muchos más versículos, pero para entender la justificación, primero tienes que entender esto. No hay justo en esta tierra, ni aún uno. No hay justo. Entonces, la justificación es cuando Dios te toma a ti, me toma a mí, personas que somos completamente injustas, y nos declara 100% perfectamente justos, regalándonos la justicia de Jesucristo mismo. Una de las explicaciones mayores en toda la Biblia sobre este concepto en cuanto a la justificación se encuentra en 2 de Corintios 5:21. Búscalo, por favor. 2 de Corintios 5:21. Dice esto: al que no conoció pecado. ¿Quién es el único en toda la historia que nunca pecó? Es solamente Jesús. En cuanto a todos los demás, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero en Jesús no se encontró engaño. En Jesús no se encontró maldad. Ningún pecado. Él jamás pecó. Dice esta frase:
por nosotros lo hizo pecado. El verbo hacer está conjugado con él en el tiempo pasado, ¿cierto? Él hace es presente, él hará es futuro, él hizo es el pasado. ¿De quién está hablando? ¿Quién es él? En el versículo 20 habla de reconciliarse con Dios. Entonces, cuando dice lo hizo pecado, está refiriendo a Dios. Está diciendo que Dios hizo que Jesús fuese pecado. Cuando Jesús estuvo en la cruz muriendo, derramando su sangre, Él hizo todo esto por tus pecados. Y la Biblia dice que Él cargó en su cuerpo tus pecados y los míos. De hecho, hay un versículo en 1 de Pedro que habla de llevar en su cuerpo nuestros pecados. Y la palabra en el griego no es tan ambiguo como en el castellano. En castellano la palabra en puede significar dos cosas. Aquí tengo mi mano y aquí una tapita de lápiz. Miren, me llegó un lápiz más masculino. La palabra en, yo puedo decir que la tapa está, no se caiga, está o no se ve, en mi mano, ¿cierto? En puede significar encima de. Pero también puedo decir que la tapa está en mi mano. ¿Qué quiere decir? Se me cayó. Ups. Que estaba dentro de mi mano, ¿cierto? Está dentro de o encima de. Cuando la Biblia dice que Cristo cargó nuestros pecados en su cuerpo, el griego no es tan ambiguo como castellano, que puede significar encima de o por dentro. No. Literalmente significa en el griego que Él cargó dentro de su cuerpo, adentro de su cuerpo. Él llevó nuestros pecados. Entonces, cuando dice que Dios lo hizo pecado, literalmente Jesús en la cruz se convirtió en pecado. No hizo pecado, jamás hizo pecado, pero fue hecho pecado. Este es el intercambio glorioso que Jesús tomó en sí mis pecados, tus pecados. La ira de Dios fue derramada sobre él y todos los pecados de todo el mundo fueron castigados en el cuerpo de Jesús, en su muerte, su sufrimiento y su sangre. ¿Para qué? Miren el versículo 21. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mi pecado en Cristo, la justicia de Cristo en mí. Esta es la justificación. Y la Biblia dice, lee Romanos y lo vas a ver docenas y docenas de veces, que la justificación es por fe. ¿Por qué? Porque no eres justo, no puedes hacer buenas obras para merecer la justicia. No puedes ganarte la justificación, porque tus obras de justicia para Dios son trapos de inmundicia. Es por eso que Cristo tuvo que morir. Es por eso que Cristo tuvo que resucitarse, para que por su resurrección y por la fe en Él yo pudiera ser justificado. Oh, wow. Hay un versículo que me viene a la mente, no está en mis apuntes, pero Romanos 10, el versículo 10. Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es por eso que Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia. No hay salvación aparte de fe. Tú no puedes ser salvo aparte de la fe. No importa si tuviste una linda experiencia. Si no hubo fe, no fue salvación. No importa si chocaste en un vehículo y estabas a punto de morir, pero no moriste y dices, Dios me salvó. Eso no es salvación, ¿ya? Él sí salvó tu vida, pero no salvó tu alma.
La salvación de tu alma tiene que ver con fe. Hay que creer en el corazón para ser justificado. Por eso dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. No importa si tuviste un cáncer y este cáncer se te fue quitado, fuiste sanado y tú dices, Dios me salvó. No. A lo mejor sí, Dios salvó tu vida, pero no salvó tu alma. No equivales a la salvación del alma con una experiencia así. Si no hubo fe en la obra redentora de Cristo, no hubo salvación. ¿Me entiendes? Para ser salvo tienes que creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y cuando lo haces, serás justificado por la fe. Estaba estudiando Romanos sobre la justificación por la fe y quería predicar el libro completo. ¡Wow! Todo el libro. Oh, si quieres aprender más de justificación, lee el capítulo 3. Vas a quedar boca abierta así, maravillado, viendo la justificación de Dios de los pecadores. Hemos visto la deuda del Evangelio. Tenemos una deuda de predicar el Evangelio a toda criatura. Hemos visto el apresto del Evangelio. ¿Andas pata pelada? ¿O tienes los pies calzados con el apresto del Evangelio? Vimos el poder del Evangelio en el versículo 16. No nos avergoncemos del Evangelio, pues es el poder de Dios. El Evangelio de Cristo es poder de Dios para salvación a todos que creen. Y si creen, serán justificados. Y por esto, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Para fe, pues, el justo por la fe vivirá. Hemos escuchado varias cosas que necesitamos aplicar. Necesitamos cumplir con el privilegio de predicar el Evangelio. Pero no solamente es un privilegio, es una obligación. Es una deuda. La gente honesta pagamos nuestras deudas. Debemos tener una disposición de predicar el Evangelio a cualquier persona en cualquier momento. Estar listos, prontos, prestos a predicar. Y nunca te avergüences de hacer lo correcto. No te avergüences del Señor, no te avergüences del Evangelio. Si no eres salvo, si estás escuchando, no sé cuál es tu situación, pero tú sabes que si yo me muero hoy, yo voy al infierno, porque yo soy mala persona. Aunque aparento una cosa enfrente de los demás, tratando de ser buena persona, en el corazón de mi corazón yo sé que soy malvado, soy un pecador. Pensamientos muy oscuros, hago cosas cuando nadie me está mirando, pero sé que Dios me ve y que soy culpable, que soy pecador. Si tú sabes esto, arrepiéntete hoy para con Dios. Dios te ama, Cristo quiere que seas salvo, que tengas vida eterna. Arrepiéntete y cree en Jesús. Pon tu fe en todo lo que Él hizo por ti en la cruz. Cree en su sangre, cree en su muerte, su sepultura, su resurrección. Y Él te dará vida eterna, serás un hijo de Dios y la justicia de Dios será revelada en ti. Estoy tan feliz que la justicia de Dios se reveló en mí en vez de revelarse contra mí algún día en el juicio. Muy bien, vamos a orar y terminar. Si tienes preguntas o comentarios, por favor, ayúdanos comentando, participando en la transmisión. Pueden ponerle compartir y esas cosas. Pues en este mensaje se predicó sobre el pan de vida, la salvación, la vida eterna en Cristo. Y nuestros amigos, nuestros contactos necesitan escuchar esto. Así que les invito a compartirlo. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te doy por tu palabra. Es perfecta. No podemos agregar ni quitar nada. Y tampoco se requiere agregar ni quitar nada. Señor, estoy maravillado de tu bondad, de haberme salvado a mí, un miserable pecador, de haberme justificado en Cristo.
y haberme confiado, Señor, haber encomendado a mí y a mis hermanos el Evangelio de Cristo para predicarlo a todos. Ayúdanos a estar listos, dispuestos en cualquier momento a predicar, tener los pies calzados con el apresto del Evangelio, ser prontos a anunciar el Evangelio como el apóstol Pablo, de no tener vergüenza de ti, ni de tu palabra, ni de la verdad, ni de nuestra identidad en Cristo, y mucho menos del Evangelio de Jesús, que es poder de Dios para salvación. Ayúdanos, Señor, a cumplir con nuestro deber de anunciarlo a toda criatura en todo el mundo en nuestra generación. Ayúdanos a invertir nuestras vidas en el discipulado. Ayudar a otros que puedan tomar la decisión tan importante de bautizarse y hacerse miembro de una iglesia neotestamentaria. Ayudar a otros a que aprendan todas las verdades maravillosas en tu palabra para seguirte con sus vidas. Ayúdanos, Señor, a estar comprometidos con apoyar misiones en otras partes y también orar por nuestros misioneros y considerar la posibilidad de ir nosotros a abrir una iglesia en otro pueblo, en otra región, en otro país, o quizás aquí en un pueblito vecino de Coyhaique, pero que todos los cristianos en nuestra iglesia seamos comprometidos con la obra de la Gran Comisión. Gracias, Padre, por ser tan paciente, tan misericordioso, tan bueno con nosotros. Por eso glorificamos tu nombre, te alabamos, Señor, y te adoramos con todo nuestro ser. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Quiero agradecerles a todos que han estado viendo la transmisión. Ha sido un buen tiempo juntos, ¿cierto? Viendo la palabra de Dios. Que Dios les bendiga a cada uno y que tengan un hermoso domingo. No olviden de ponerle me gusta y compartir, por favor. Chao, amigos. Chao, hermanos.